Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. El día de hoy vamos a hacer un video muy especial. Vamos a hablar sobre fondos de cocina. Este video está elaborado especialmente para toda aquella persona que comienza el mundo de la cocina. Para mis alumnos de primer semestre, a los cuales vamos introduciendo a este mundo de la gastronomía, puesto que los fondos son o constituyen una base fundamental dentro de la cocina. Los fondos de cocina juegan un papel primordial dentro de una cocina, puesto que, como habíamos mencionado, son una base indiscutible dentro de la misma. ¿Esto por qué? Porque, bueno, normalmente necesitamos algunos líquidos, un medio líquido para la cocción. Normalmente, pues, ¿qué se utilizaría? Pues el agua. Sin embargo, el fondo nos da un diapasón más grande de posibilidades, de probabilidades para poder realzar el sabor de los alimentos, para poder realzar el valor nutricional y obviamente elevar la calidad. Ejemplo de ello lo tenemos en muchas preparaciones. Cuando vamos a hacer un estofado, un guisado, un braseado, en vez de ponerle agua al alimento para la cocción, podemos ponerle entonces un fondo realizado a partir de los mismos huesos del animal que estamos cocinando en ese momento. Otro ejemplo puede ser a los arroces compuestos, los arroces que necesitan, van saborizados, entonces en vez de utilizar el agua para la cocción, entonces vamos a usar un fondo de cocción para, obviamente, lo que habíamos dicho, potencializar el sabor. Otros ejemplos los tenemos en las salsas. Las salsas que en vez de utilizar agua, entonces quedarían un poquito desabridas. Bueno, realzamos, recuperamos el sabor de muchos alimentos y se lo incorporamos entonces a la salsa. Así la salsa va a cumplir mejor su función, que es precisamente la de potencializar el sabor del alimento. Las sopas es otro elemento fundamental y es quizás uno de los más conocidos para el empleo de los fondos. Pero no solo de los fondos, también se suelen utilizar caldos. Y vamos a ver aquí entonces que va a haber una diferencia fundamental en lo que es un fondo, que es lo que estamos haciendo hoy, o un caldo de cocción. Por un lado, los fondos se realizan siempre a partir de huesos de los animales. En el caso de los pescados, de las espinas, las colas y de las cabezas. O sea, estamos empleando lo que llamamos en cocina el subproducto del animal. Por otra parte, los caldos se realizan entonces o se obtienen a partir de la cocción del producto. Yo hiervo el pescado y obtengo su caldo. Yo hiervo el pollo y obtengo su caldo. Por eso no existen lo que son fondos de vegetales. Eso lo he escuchado mucho, pero es realmente una falacia. O sea, no existe, no pueden existir. Simplemente ¿por qué? Porque los fondos, como habíamos visto, se realizan a partir de los huesos. ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de los vegetales? Pues caldos. Vimos los vegetales y obtenemos su caldo. Por lo tanto, podemos resumir que la función fundamental de los fondos es realzar el sabor del alimento.
cuya cuestión también es una de sus importancias. También el valor nutricional, también obviamente el olor, todas sus características organolépticas y por supuesto el aprovechamiento del subproducto. Tenemos elementos que normalmente tiraríamos y esto no lo vamos a hacer, lo vamos a reutilizar. Y estamos hablando de la cocina de reaprovechamiento, que es muy famosa y se está muy de moda, obviamente para no desperdiciar, porque tenemos que crear la conciencia de ello. Bueno, los fondos son preparaciones muy antiguas, preparaciones de hace siglos, que se viene teniendo en cuenta esta cuestión del reaprovechamiento. En la cocina tendemos a elaborar o hacer clasificaciones. ¿Esto para qué? Como en todos los ámbitos del estudio, bueno, agrupar los elementos para facilitar así su estudio y por supuesto el aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta algo, porque pues, por ejemplo en los fondos he visto cientos de clasificaciones y muchas de ellas que realmente no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Porque no se agrupan bajo un criterio. Para hacer una clasificación vamos a tener en cuenta un criterio de clasificación y según ese criterio vamos a poder entonces agrupar los distintos elementos y así facilitar, como habíamos dicho, el estudio. Muchas de estas clasificaciones tienden a agrupar todo lo que existe sobre los fondos, o sea, hablan de fondos claros, fondos oscuros, fondos de ave, fumets, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí estamos mencionando aspectos que tienen características muy diferentes. Por lo tanto, las primeras personas de que comenzaron a hacer las clasificaciones a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, grandes autores culinarios, realmente lo agruparon según una característica. Okay. Según el color, entonces podemos clasificar en fondos claros y fondos oscuros. Esto es obviamente un aspecto físico. Estamos hablando sobre el color final que va a quedar este fondo. Bueno, los fondos oscuros son aquellos entonces que se va a hacer una técnica diferente, por supuesto, de ahí va a derivar el color, donde se van a tostar los huesos de base. También se pueden ir tostando algunos elementos, esto lo vamos a ir viendo en otros videos, puesto que este video vamos a derivar entonces la elaboración de cada uno de los fondos. Otro criterio para la clasificación de los fondos es según la naturaleza del animal, o sea, según lo que vamos a emplear, los huesos del animal, entonces vamos a tener un fondo del mismo. Por ejemplo, si vamos a utilizar fondos de res, como aquí tenemos el caso, entonces vamos a tener un fondo de res. Generalmente se elaboran fondos de res oscuros, pero aquí estamos entonces hablando de dos criterios muy diferentes. Uno es el color y otro es la naturaleza del animal, porque también podemos hacer un fondo de res claro, pues podría hacerse perfectamente. No se tiende a hacer en cocina, pero sí también se podría hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos los fondos de res, pero bueno, ahí entrarían obviamente la vaca, el buey, los becerros o las terneras, etcétera, toda la gama de lo que es la res. Los fumets. Fumet significa en francés oloroso, pero el fumet son fondos hechos a partir de pescados, sobre todo pescados, pero también a partir de mariscos. O sea, el fumet entonces es un fondo que se puede elaborar a partir de pescado y puede tener su apellido, un fumet de pescado y un fumet de mariscos. ¿Qué se va a utilizar en los mariscos? Sobre todo los mariscos que tienen caparazón, principalmente los crustáceos. Por lo tanto, tenemos estos dos tipos de fumet que son muy similares. Bueno, entonces estamos hablando de estos fondos a partir de pescados y mariscos.
Por otra parte, tenemos los fondos hechos a base de aves, que se utiliza principalmente el fondo a partir de huesos de pollo. Sin embargo, gallinas de Guinea, pichones, etcétera, se utiliza entonces sobre todo de aves de corral. Pichón no, perdón, puede ser criado o no. Sin embargo, bueno, podría entrar dentro de la clasificación, pero sobre todo las aves de corral. Tenemos otro tipo de fondo, que también otra clasificación de los fondos que entra según su naturaleza, que es lo que vamos hablando, las características, que son los fondos hechos de animales de caza. Estos reciben en francés nombre de fond gibier. Gibier, que significa caza, entonces son fondos hechos a partir de huesos de animales de caza. Un fondo hecho a partir de huesos de liebre, un fondo hecho a partir de huesos de jabalí, etcétera. Incluso en algunos autores refieren que las aves de caza también entran en estos fondos por la característica que voy a decir a continuación, que es otra clasificación. Pero bueno, vamos a dejar este punto aquí aparte, ahorita lo retomo, para entonces hacer un resumen de los fondos, la clasificación de los fondos según la naturaleza, según el animal del cual se va a realizar a partir de sus huesos. Bueno, tenemos los fondos de res, los fumets, los fondos de aves y el fond gibier. Estos son los fondos principales. Algunos van a decir, bueno, ¿y dónde dejamos el cerdo? Normalmente en la alta cocina no se utiliza, no se emplea el fondo a partir de huesos de cerdo. Pero esto no significa que no se pueda hacer. Por ejemplo, y es un ejemplo... es el ejemplo más grande que podría poner. En la cocina asiática sí se realizan mucho los fondos a partir de los huesos de res. Normalmente no se emplean porque desprenden olor fuerte. No es que sea desagradable para nada, sino un olor fuerte y un sabor también fuerte. ¿Por qué? Porque los fondos van a estar destinados o deben de estar destinados a preparaciones que se realicen con el animal que les dio origen. Si voy a utilizar un fumet, entonces voy a hacerlo para pescados y mariscos. No nos imaginemos entonces en el medioevo, en la época medieval, donde era el mejor cocinero, era aquel que hacía un bistec que supiera un poco a pollo, también a pescado, etcétera, para disfrazar los sabores. Al contrario, el fondo, uno de los objetivos, como habíamos visto, es realzar el sabor del alimento. Por lo tanto, si hacemos un fumet es para acompañar a un pescado. Lo mismo tenemos con lo que es el fond gibier. O sea, cada animal de caza entonces va a estar destinado a acompañar a el animal o la carne del animal que normalmente le dio origen. Y ahí entraríamos a la otra clasificación que teníamos en stand-by, la agarramos, que es los fondos que son fondos propios y fondos neutros. ¿Cuáles serán los fondos neutros? Son aquellos fondos entonces que se van a emplear en otras preparaciones. ¿Por qué? Porque no tienen ese sabor tan fuerte. ¿Cuál vamos a emplear por excelencia? Bueno, los fondos de res y los fondos de ave. Pero el de res, si es un fondo oscuro, entonces va a tener un poquito más de fuerza, un poquito más de sabor. Por lo tanto, el que más se suele emplear como fondo neutro es precisamente el fondo de ave. Voy a poner un ejemplo de esto. Bueno, podemos hacer una salsa velouté a partir de un fondo de ave, una salsa, y podemos bañar con ella unos vegetales. También lo podemos hacer con la res. Sin embargo, queda muy fuerte si lo hacemos
con pescado, a no ser que sea una guarnición precisamente para pescado, que entonces podría utilizarse, o del mismo modo o un fond gibier, un fond de animales de casa. Esto es para que tengamos entonces una idea de qué trata esto de los fondos. Entonces no debemos mezclar todas estas clasificaciones en una sola, porque realmente estamos hablando de los mismos fondos. Sin embargo, teniendo un criterio realmente real para la clasificación, entonces lo vamos a utilizar o los vamos a agrupar según estas características. Otra característica que tienen los fondos es que, bueno, no se hace solamente a partir de los huesos. Generalmente se utilizan aromáticos, que se le puede llegar a llamar guarniciones aromáticas o acompañantes aromáticos para realizar un fondo. Esto es también para darle un poquito más de sabor y de calidad a los mismos. De manera clásica se utilizan algo que les voy a enseñar. Sin embargo, y esto lo digo siempre que enseño el tema de los fondos, deberíamos utilizar realmente o hacerlo 100% de subproductos, que es realmente la tendencia para realmente hacerlo para una cocina de aprovechamiento. Bueno, por ejemplo, vamos a utilizar zanahorias, pero normalmente pelamos las zanahorias y las despuntamos. Bueno, esas puntas y esas cáscaras de la zanahoria son las que debemos o en la actualidad, en la vida práctica, en la vida real, en la cocina, las que se usan. Usamos la cebolla como tal, bueno, la despuntamos y también esa capa externa, la cáscara de la cebolla, también la vamos a usar. Utilizamos la parte bonita del apio, pues podríamos usar también las hojas del apio, que nos da también un sabor intenso. Lo mismo pasa con el poro, utilizaríamos entonces la parte verde del poro, y no solo de estos elementos, sino de otros elementos como tal. Si despuntamos unas calabacitas, estas las podemos reservar para emplearla entonces dentro del fondo. Lo mismo pasa si pelamos espárragos. Bueno, todos estos subproductos de los vegetales entonces también los podemos reutilizar en la confección de un fondo. Vamos a ver entonces las mezclas aromáticas con que vamos a acompañar nuestros fondos. En primer lugar tenemos acá el onion piquet. El onion piquet es esta cebolla, es la cebolla claveteada. Onion en francés es cebolla y bueno, piquet es claveteada, picada. ¿Para qué se hace esto? Bueno, esto se realiza para que no tener los clavos de olor sueltos por todo el fondo. Una vez se hierve el fondo, bueno, vamos a quitar la cebolla ya lista con los clavos. Aunque una de las cuestiones de los fondos es también colarla, pero es para que no se nos deshaga como tal. Luego tenemos el bouquet garni. Bouquet es ramillete, garni de guarnición. Esta guarnición aromática que tenemos su versión clásica, que está compuesta de tomillo, perejil y laurel. Existen, no es que necesariamente un bouquet garni tenga que tener estos elementos. Puede tener mejorana, puede tener romero, puede tener otras hierbas aromáticas que también van a aportar sabor. Esto es en dependencia de la cocina en que estemos realizándola y del sabor final que querramos lograr. Otro de los elementos aromáticos que vamos a emplear son las mirepoix. Mirepoix, incorrectamente o por usos y costumbres en las cocinas se les llama un corte irregular, pero realmente es eso, es un corte irregular, pero más que eso es realmente la mezcla aromática que se va a utilizar para acentuar el sabor en muchas preparaciones. Bueno, tenemos tres mirepoix dentro de la cocina clásica. Tenemos la mirepoix blanca, que está compuesta de el poro, la cebolla y el apio. Si a esto le adicionamos zanahorias, entonces vamos a convertirlo en la mirepoix clásica.
A su vez, si le añadimos tocino, entonces la vamos a convertir en una mirepoix grasa. Y aquí vamos a tener las tres. Quitamos tocino y entonces tenemos una clásica. Pasamos de la grasa a la clásica. Retiramos las zanahorias y entonces nos vamos a quedar con la base, que es la mirepoix blanca. Otros elementos que se van a utilizar o que se suelen emplear en la elaboración de los fondos son los vinos. Estos se van a emplear para desglasar, para cuando se están procesando, bueno, quitar la grasa, despegarla de la base de la cazuela y reincorporar ese sabor al alimento para potencializar aún más el sabor en un fondo. Una vez hecho el fondo, una vez elaborado las diferentes técnicas para el mismo, que se redujo, un fondo debe reducir a la mitad. Y vamos a hablar un poquito del tema de las proporciones. A veces, bueno, he visto que usan ollas enormes para poco hueso. O viceversa, usan ollas pequeñas con mucho hueso. Entonces sí debe haber una proporción lógica para la elaboración de un fondo. ¿Qué se suele hacer o qué se debe hacer más bien? Bueno, por cada kilogramo de hueso que utilicemos, entonces vamos a emplear 2 litros de agua. ¿Para qué? Para obtener 1 litro de fondo. Por lo tanto, el fondo debe ser reducido. Es una de las técnicas que se le hace al mismo. Debe reducirse. Al reducirse, entonces, ¿lo deberíamos tapar? No, un fondo no se debe tapar. ¿Por qué? Porque necesitamos que realmente reduzca a la mitad de su volumen para obtener este líquido un poco más concentrado. Otra de las características fundamentales es que no hemos visto dentro de los ingredientes la sal. Los fondos no se salan. Precisamente como son o constituyen base para los alimentos, no se van a consumir por sí solo. No vamos a ir a un restaurante a pedir dentro del menú un fondo, sino el fondo ya va a estar implementado en distintos platillos, por lo tanto es una base. Si le ponemos sal al reducir precisamente, entonces se va a concentrar la solución. Por lo tanto, al final, añadiendo varios elementos, digamos que ya son elementos que sean ricos en sodio, como aceitunas, alcaparras, anchoas, algunos que podamos usar, entonces nuestra preparación va a quedar en exceso salada. Por lo tanto, deben ser en el tema de la sal neutros, o sea, no debemos adicionarle la sal. Otra característica, otra técnica que debemos tener en cuenta al realizar los fondos es colarlos. Una vez que ya tengamos el líquido concentrado, ya el resultado como tal, entonces vamos a separarlo de los demás elementos. ¿Esto para qué? Para tener el fondo como tal. Una vez que esto se haga, entonces el fondo se debe enfriar. El fondo se enfría y se va a desgrasar. Esto es... a veces hervimos un pollo, un caldo o hervimos algo que tenga grasa. Al enfriarse, entonces la grasa incluso va a tender a solidificar y sobre todo cuando tenemos una temperatura baja. Esto entonces habrá que retirar esta grasa, este exceso de grasa para entonces utilizar el fondo lo más puro posible. Otra de las técnicas que es fundamental, la dejé para el final porque es una de las técnicas fundamentales, es despumar el fondo o espumar el fondo. Bueno, ¿cómo se hace esto? El fondo, mientras hierve, se va a crear una espuma. Esta espuma va a se crea a partir de ciertas impurezas. Y esto lo vamos a ir retirando. Bueno, todas estas técnicas las vamos a realizar en los próximos videos cuando hagamos cada uno de los fondos. Otra característica fundamental para el trabajo con los fondos es elaborarlos con antelación, o sea, forman parte del mise en place. ¿Por qué? Porque no podemos llegar en el día a hacer un fondo
puesto que este tiene que reducir todas las técnicas que ya vimos con anterioridad, entonces pues va a demorar, por lo tanto no va a realizarse o estar a tiempo para servir de base para los demás alimentos. Por lo tanto, siempre lo debemos tener preelaborado. Tiempo mínimo, bueno, del día anterior para realizarlo al otro día. ¿Cómo conservar realmente un fondo? Bueno, es muy sencillo. Una vez que el fondo fue desgrasado, que ya esté totalmente refrescado, entonces lo vamos a lo podemos o refrigerar si lo vamos a utilizar al otro día, o lo preferible es realmente congelarlo. Ok, ¿cómo lo vamos a congelar? Bueno, lo debemos porcionar. Lo podemos poner en bolsas, lo podemos poner en recipientes adecuados, porcionados. ¿Para qué? Porque, bueno, si congelamos, no sé, digamos, por poner un ejemplo, 5 litros de fondo, entonces, y vamos a utilizar de esos 5 litros solamente uno, bueno, entonces tenemos que descongelar los 5 litros, sacar uno, o si no, ahí estamos picando como hielitos, no. Por eso lo debemos porcionar. Si sabemos que más o menos qué frecuencia o cuál es el uso, si lo usamos de a 5 kilos en una cocina grande, bueno, esa es la porción que vamos a estandarizar, pero si lo hacemos de a kilo, de medio kilo, incluso en la casa, en los hogares, también lo podemos usar. O sea, no, a pesar de ser una preparación profesional dentro de la cocina, es una preparación muy válida para la cocina en el hogar. ¿Qué podemos hacer en el hogar? Bueno, incluso lo podemos poner en estos plásticos para hacer hielo, y entonces podemos utilizar los hielitos de fondo. Por ejemplo, si vamos a utilizarlo en un estofado para una persona, 2 personas, o bueno, entonces ahí vamos poniendo el número de hielitos ya saborizados. Entonces realmente esto es muy práctico, su conservación. Bueno amigos, si quieres saber más de este tema, entonces te recomiendo que hagas las búsquedas que te hemos ido recomendando a través del video de Mi Gastropedia. De todos modos, te voy a dejar en la caja de descripción los links para que te sea más fácil. A partir de este video, bueno, vamos a realizar otros videos subsecuentes con las técnicas de elaboración de cada uno de los fondos. No dejes de hacerlo, realmente no es un platillo terminado, pero es una excelente base para cocinar mejor en casa, para cocinar mejor de forma profesional, y que te dejo todos estos tips y conocimientos para que los aproveche. Si realmente te gusta nuestro trabajo, si realmente disfrutas de nuestro canal, entonces suscríbete. No dejes de darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Síguenos en las redes sociales y compártenos tus experiencias con el canal. Nos vemos en la próxima. Como siempre, un placer y con mucho amor compartir estos material contigo. Nos vemos en la próxima. Chao.